Dios les bendiga. Les invito a abrir su Biblia en la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1. Los que no tienen Biblia, si quieren verlo ahí en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1. El pastor Jonathan estuvo compartiendo hace 8 días me parece que desde el versículo 13 o 14 y llegó hasta el 20. Vamos a leer a partir del capítulo 21, por favor. Bueno, vamos desde antes para que ustedes tengan como el panorama completo, pero vamos a estudiar hoy del versículo 21 en adelante, pero vamos a leer desde el 14, por favor. Tengo otra versión, espero que no se confundan con la que están viendo en la pantalla o en sus Biblias. Dice 1 Pedro 1:14: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Verso 20. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos últimos tiempos ha aparecido para bien de ustedes. Amén. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Amén. Voy a detenerme hasta ahí, aunque ahorita vamos a seguir estudiando los versos que siguen para terminar el capítulo 1, y tal vez iniciemos los primeros 3 versículos del capítulo 2, pero vamos viendo cómo avanzamos. Bien, entonces, esta carta el apóstol Pedro se las escribe a los creyentes y les está diciendo lo que Cristo ya hizo por ellos a favor de ellos en la cruz del Calvario. Dice que porque hemos creído en Cristo, ahora nosotros ya hemos nacido de nuevo. Y me gusta esta versión que dice en el verso 23: no de simiente humana, sino de Dios. Esta versión dice: no de padres humanos, no volvieron a nacer de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios. La palabra simiente es de donde se deriva también semilla, es de donde se deriva también semen. Semen, semilla, simiente, está hablando de una concepción natural, humana. Pero cuando dice no nacieron ya, una vez más, no nacieron ya de manera humana, sino nacieron
espiritualmente de la palabra de Dios, entonces su vida es para siempre. Amén. Entonces hace 8 días que Johnny compartía y que hablaban de este versículo 16 que dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro está haciendo referencia a la ley, está haciendo referencia al libro de Levítico, donde Dios les exigía que se portaran bien, que fueran un pueblo ejemplar en medio del mundo malo. Dios quería que el pueblo de Israel lo representara a Él. Entonces, si me acompañan al libro de Levítico capítulo 11, Levítico 11, el verso 44, si lo pueden proyectar. Allí está diciendo lo que les acabo de decir. Lean conmigo a la de 3, 1, 2, 3. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Amén. Esta es la ley. Era mandamiento, era un mandato, era una orden que no debía ser desobedecida ni podía ser desacatada, sino tenían que hacerlo, les gustara o no. También lo dice en Levítico 19, verso 2. Si lo pueden proyectar nuevamente, por favor. Levítico 19, 2. Lean conmigo, 1, 2, 3. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y el 20, capítulo 20, versículo 7. Leamos juntos, 1, 2, 3. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Dios siempre ha querido que nosotros caminemos en santidad. Sin embargo, hay una diferencia muy abismal entre lo que hacían los del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, cuando se escribió esta ley, y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, que ya no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la diferencia es que para ellos la ley que tenían era una ley exterior, era una ley externa, era una ley imputada, una ley que no podían cumplir, aunque ellos quisieran cumplirla. Ninguno de ellos pudo cumplirla porque no tenían la fuerza, el poder para poderlo lograr. Era una ley externa que simplemente al verla ellos tenían que rendirse y decir: no puedo cumplirla. Por más que me esfuerzo, no puedo cumplir esta ley. A diferencia de ellos, nosotros tenemos algo que nos puede ayudar a cumplir la ley de Dios, pero no de manera externa, sino de manera interna. Ya no por obligación, sino por deseo que brota del corazón, por un deseo genuino. Y eso que nosotros tenemos es el poder del Espíritu de Dios. Los israelitas en el desierto, en la época de Moisés, no tenían el Espíritu de Dios en su vida obrando poderosamente para cumplir lo que Dios, las exigencias de la ley de Dios. Entendamos eso bien clara. Ellos no podían cumplir la ley de Dios, pero Dios les había pedido que cumplieran la ley. Les había dicho: sean santos como yo soy santos, y les mandó 613 mandamientos en total para que fuesen cumplidos. No solo 10 como lo dice Éxodo 20, sino 613. Y lo que Dios deseaba es que ellos pudieran darse cuenta que no podían cumplirlo, que se rindieran y que le dijeran a Dios: no podemos cumplir tus exigencias. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decirle eso a Dios: Señor, me rindo, reconozco que no puedo cumplir tus exigencias,
sino que todos ellos dijeron, me voy a esforzar. Pasaron muchos años y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después del pueblo de Israel, se dio cuenta que había personas entre el pueblo de Israel que creían fielmente, firmemente, que estaban cumpliendo la ley de Dios. Esos eran los fariseos, los saduceos, los escribas o maestros de la ley. Todas esas personas que eran los principales hombres de fe, los principales religiosos, ellos sí creían que estaban cumpliendo los mandamientos como Dios había dicho. Así que nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5 comienza a predicar un sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Ustedes han escuchado o han leído ese sermón. Oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Dónde fue dicho eso? También en la ley de Moisés. Pero yo les digo, cualquiera que le dice a su hermano un insulto, ya lo mató. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo nunca he matado a nadie, yo soy santo, yo me siento limpio porque nunca he matado a nadie. Pero Jesús les pone la vara más alta y les dice, ustedes ya han fallado, porque aunque no han matado físicamente a una persona, con solo el hecho de insultarlo, ya lo mataron, ya ofendieron a Dios. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Porque ellos lo que decían era, yo nunca he engañado a mi esposa, nunca he adulterado. Pero Jesús les puso la vara más alta, el estándar más alto y les dijo, quizá tú nunca te has acostado con una mujer, pero has visto muchas mujeres y las has codiciado en tu corazón, ya adulteraste. Lo que Jesús quería decirles a ellos es, nadie puede cumplir las exigencias de la ley de Dios. Ríndanse, acepten que no pueden, para que entonces puedan ser ayudados por Dios. Pero ellos decían, yo sí puedo. Y así Jesús les fue diciendo vez tras vez, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, y les puso la vara más alta. ¿Para qué? Para que nadie pudiera sentirse perfecto delante de Dios. Entonces, el único ser humano que ha pisado este mundo cruel, que realmente ha cumplido las exigencias de la ley, es Jesucristo. Nadie más. Ningún otro ser humano ha podido cumplir al 100% las exigencias de Dios. Y fue Jesús, que fue perfecto en todos sus caminos, inocente, que no cometió un solo pecado, dice Hebreos 4, versículo 15, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó. Sin embargo, murió como el peor de los pecadores. Pero esa muerte no fue porque fue culpable, sino porque Él quiso morir por cada uno de nosotros. Dar su vida en rescate por muchos, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Amén. ¿Tú crees esto? Él sí cumplió las exigencias de la ley cabalmente. Él nunca miró a una mujer para codiciarla en su corazón. Él nunca le dijo un insulto a una persona. Él no cometió una mentirita blanca. Ni siquiera le dijo a su mamá alguna vez cuando lo mandó a la tienda, ay mamá, ¿por qué yo siempre? Jamás hizo eso Jesús, ni cuando era chiquito. Él no lo hizo. Cuando alguien le pidió, cuando era niño, alguien le pidió algo, él no hizo así. Como algunos pequeños de menos de 5 años lo hacen.
Él siempre compartió, Él siempre amó. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser santos como Dios es santo? Eso es lo que, digamos, se plantea en esta lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y aquí mismo él da la respuesta. Dice, verso 18, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. O sea, íbamos con el mismo destino que todos nuestros antepasados han tenido, una vida de pecado, una vida de ofender a Dios con todas nuestras malas decisiones. Pero cuando nosotros creímos en Jesucristo, aceptamos su perdón, aceptamos su salvación, Él nos dio vida y nos dio su Espíritu Santo. Y a partir de entonces nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces, siendo nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y todas las que comenzamos a vivir son nuevas. Ahora tenemos dentro de nosotros la capacidad para dejar de pecar. Cosa que no podían hacer los antiguos en la ley de Moisés. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. ¿Con qué se pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, lo dice el versículo 19. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Debía ser perfecto Jesús. Debía nunca haber pecado, porque si Jesús hubiese pecado, aunque sea tantito, Él ya no hubiese podido salvarnos. Pero Él no cometió pecado. Bien, verso 20 dice, Cristo había sido destinado para esto, desde antes que el tiempo fuera creado. ¿Para qué? Para venir al mundo y vivir como un mortal, como un simple mortal, sin serlo del todo, pero a la vez sí. Es decir, era 100% hombre, pero nunca perdió su 100% de divinidad. Solo que no echó mano de ella, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús hizo, no las hizo porque Él era Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo voy a decir rápido, aunque no es el tema, pero de alguna manera sí es el tema. Fíjense bien, no lo pensaba decir esto, pero considera esto. Cuando Jesús sanó a los enfermos, no los sanó porque Él era Dios. ¿Jesús era Dios? Sí, cuando estuvo en la tierra, Él era Dios. Pero dice la carta a los Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo. Filipenses 2, verso 6. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, no echó mano de su divinidad para hacer todos los milagros que Él hizo. Y cuando multiplicó los peces y los panes, Él no lo hizo porque Él era Dios. Y cuando caminó sobre las aguas, Él no lo hizo porque era Dios. Porque nosotros tendríamos un concepto equivocado de el poder de Dios y de los milagros que Jesús hizo. Si nosotros pensamos así, no tendríamos ningún anhelo de querer ser usados por Dios. Y cuando Él resucitó a los muertos, alguno de ustedes podría decir, pues qué fácil, pues, si Él era Dios. Pero no lo hizo porque Él era Dios. Lo hizo porque estaba lleno del poder de Dios. Amén. Jesucristo, todos los milagros y todas las obras sobrenaturales que realizó en esta tierra, no las hizo porque Él era Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que lo levantó de la tumba, ese Espíritu que hoy vive en ti y en mí.
Y eso nos da una esperanza. Entonces sí tiene que ver. Porque él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, me parece que es en el verso 12. Les digo que todo aquel que cree en mí, las mismas obras que yo hago, hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Eso lo dijo Jesús. Todo aquel que cree en mí, las mismas obras que yo hago, ¿a qué se refería? A multiplicar el alimento, a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, a caminar sobre las aguas, a hacer milagros, cosas sobrenaturales, a predicar el evangelio. No sé si lo puedan proyectar, sí es del 12, ¿verdad? Lean conmigo lo que Jesús les dijo a sus discípulos, 1, 2, 3. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Qué tiene que ver que él iba a estar con el Padre? Sencillo, también lo dijo él en este mismo capítulo 14 y en el 16. Cuando yo me vaya, enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes y estará en ustedes. Amén. Entonces, ¿cuándo iba a venir el Espíritu sobre los seres humanos? ¿Cuándo los iba a llenar? Cuando Él estuviera con el Padre, cuando Él estuviera en el cielo. Y así sucedió, porque en Hechos capítulo 1, versículos 9 en adelante, dice que Jesucristo fue elevado al cielo, como un globo, ¿verdad? ¿Han visto los globos que envían los niños a los Reyes Magos? ¿Cómo se van? Tienen helio y se van elevando hasta que se pierden en el cielo. Así más o menos es como Jesús se fue de este mundo. Cuando ellos estaban viendo al cielo, de repente dos personas vestidas de blanco se les acercaron y les dijeron, ¿qué están mirando? Ellos estaban con la baba. Y les dijeron, este mismo Jesús va a regresar a ustedes, va a regresar así, de la misma manera en que se fue. Y esa es nuestra más grande esperanza, que un día Él va a regresar. Va a venir de las nubes otra vez y va a bajar. Pero mientras no está, mientras está allá arriba, Él no quiso dejarnos solos. Él envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no es menos que Dios, es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él, el Espíritu, es la misma presencia de Dios que está en cada uno de los que hemos creído. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. Dice que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que hemos creído. ¿Cuántos, levanten su mano, cuántos ya creyeron en Cristo? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora nosotros tenemos algo que los del pueblo de Israel no tenían: la capacidad de cumplir las exigencias de la ley. Ya no de una manera externa como ellos la tenían, sino de una manera interna. Ya no porque somos muy buenos, porque no somos muy buenos, sino porque el Espíritu de Cristo, que sí pudo cumplir con la ley, vive en nosotros. Yo tengo un conflicto, sinceramente se los digo. No es demasiado grande, pero se los planteo y ustedes pueden tomarlo o dejarlo. Yo no creo que soy pecador, ni quisiera que ustedes piensen que son pecadores, porque es muy común decir, pues todos somos pecadores. Incluso cuando oramos, algunos decimos, perdóname Señor porque soy un pecador. Hasta un cantante por ahí del mundo lo decía, soy un pecador imperdonable. Pero hace muchos años yo creí una palabra acerca de que no soy pecador. De hecho, si ustedes leen con cuidado el Nuevo Testamento, van a darse cuenta que en ninguna de las cartas del apóstol Pablo ni de los demás apóstoles
se menciona que somos pecadores después de haber creído en Jesucristo. Ay, pastor, ¿me estás diciendo que tú no pecas? No, yo peco, pero no soy pecador. Esa es la controversia que yo tengo, porque he oído teólogos famosos, personas muy sabias, personas importantes de renombre, de respeto, que siguen diciendo que son pecadores, y yo respeto su punto de vista, pero no quiero creer eso, porque si yo creo que soy pecador, ¿qué creen que voy a hacer? Pecar, pues porque soy pecador. Pero si yo creo que soy un hijo de Dios santo, ¿qué creen que voy a hacer? Comportarme a la altura de eso que soy. A mí me conviene creer que no soy pecador para no declarar nada sobre mí y caminar en santidad, aunque a veces falle. Pero te lo dejo ahí. Si tú quieres seguir diciendo que eres pecador, respetaré tu manera de pensar. Pero yo no me considero un pecador, aunque peque. No sé si se entiende. Prefiero decir yo soy santo, porque eso me va a llevar a caminar en santidad, que es lo que Dios quiere que hagamos, no en un esfuerzo humano, porque no podemos hacerlo así, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y lo menciona allí. Solo que esta Biblia no es la que yo estaba leyendo cuando me puse a estudiar esto. Y no sé en dónde lo dice, pero lo dice acerca del Espíritu. Dice el 22. Gracias, hermano. Aquí está, no lo dice, pero a ver, proyecte el 22, por favor. Pero la Reina Valera, por favor. Ahí está. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahí está. No sé por qué mi Biblia no lo dice así. Esta es la Dios habla hoy. Y no dice así. Tampoco el original lo dice. Así que deben amarse unos a otros. Bueno, no lo dice. Sin embargo, sabemos que es el Espíritu el que obra en nosotros para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Lo creen así? Porque hay muchos otros pasajes, no este, pero muchos otros pasajes en la Biblia que sí dice que es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros para portarnos bien. Perdón, hermano. Por ejemplo, ¿no? El Espíritu los guiará a toda verdad. Soy un poco sordo, si pueden hablar fuerte cuando participen. No sé si hasta aquí alguien quiere participar con toda libertad, porque ya me acordé que es un estudio y también pueden hablar ustedes, comentar o preguntar con toda libertad. ¿Vamos bien? Ok, gracias. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros nos portemos? Nuestro mismo Señor Jesús lo dijo también de otra manera, no dijo ser santos porque yo soy santo, pero sí, si ustedes checan el- este mensaje de ¿cómo se llama? El Sermón del Monte que les mencionaba hace rato, lo dice en el capítulo 5, verso 48. Mateo 5, 48, si me ayudan a proyectarlo. Jesús les dice algo parecido a lo que la ley de Moisés decía, pero lo dice con estas palabras. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Qué quería Jesús? Lo mismo que Dios en el Antiguo Testamento, que dijeran, es que no puedo.
¿O hay alguien aquí que sí sea perfecto? ¿Hay alguien aquí que ya no peque? Quizá algunos pecan menos que otros, pero todos pecamos. Entonces ya nos vamos a dar por vencidos, como no podemos dejar de pecar, pues ya entonces le damos vuelo a la hilacha, como dicen. Nos rendimos y ya nos ensuciamos más. No es lo que Dios quiere. Tengo aquí un comentario a esta primera carta y me gustaría leerles un poquito de lo que subrayé. En el versículo 13, si podemos regresar al versículo 13, dice ahí, así que, en la NTV, y en la Reina Valera dice, por lo cual. No hay problema, de todas maneras, esa frase es un puente que enlaza la primera parte de todo lo que venía diciendo Pedro, hasta ese punto, con lo que va a venir comentando. Ese puente no es una exhortación. Ya después de todo lo que les dije, ahora les digo que pueden caminar como Dios quiere, en santidad. Y dice acerca de ceñir vuestros lomos. Sí, ¿se acuerdan que lo leyó Johnny? Ceñir vuestros lomos con el entendimiento. Aquí este comentario dice que en la antigüedad todos usaban vestido, hombres y mujeres usaban túnicas. Entonces cuando estaban sin hacer alguna labor importante, pues caminaban sueltos con el vestido así. Pero cuando tenían que correr, por ejemplo, o cargar algo pesado, hacer algo con las manos, moverse de una manera distinta, como para trabajar, ellos tenían que amarrarse aquí un lazo, como un cinturón, para que el vestido no estuviera suelto. Entonces cuando se amarraban, eso era ceñirse los lomos. Y de esa manera ya podían cargar cosas pesadas o correr o hacer actividades de labores de trabajo. ¿Me explico? Es lo que ahora nosotros llamaríamos remangarse o subirse las mangas. Sí, exacto. Cuando nosotros nos remangamos es porque vamos a hacer algo, ¿verdad? Nos dicen, oye, échame la mano. Entonces, nos remangamos para que no nos estorben nuestras prendas y podamos ayudar. Y ellos, como bien dice Fer, se fajaban para que su falda no estuviera suelta, pero también como una especie de faja para que no les saliera alguna hernia. Y lo que el apóstol Pedro está queriendo decir con esto es que nosotros debiésemos ya estar preparados para hacer algo a partir de todo lo que ya dijo anteriormente. Nos ceñimos nuestros lomos porque vamos a comenzar manos a la obra. ¿Me dejo entender? Entonces esto se hace antes de comenzar una labor intensa. Otra cosa que menciona acerca del Espíritu Santo, que yo ya dije, pero lo va a decir de otra manera, es la conversión de una persona mediante la regeneración del Espíritu Santo debería ir acompañada por un despertar mental y por una nueva disciplina de entendimiento. ¿Se acuerdan que Johnny mencionó la palabra sobrios? Esta sobriedad es lo contrario a ebriedad. El que está ebrio no está en sus cinco sentidos, está atarantado. Pero alguien que está sobrio es alguien que está perfectamente bien despierto y consciente de lo que puede hacer. En una alerta moral es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sed sobrios, porque lo que tienen que enfrentar lo tienen que enfrentar en sus cinco sentidos.
tienen que emprender una labor de disciplina cristiana en el pleno uso de sus facultades. La vida del creyente ha sido cambiada por la presencia interna del Espíritu Santo. Por lo tanto, tendría que existir el correspondiente cambio exterior en la práctica diaria. Si el Espíritu Santo realmente está en nosotros, entonces nuestra vida tiene que verse diferente. Así de simple. ¿Y cómo sabemos si el Espíritu Santo está en nosotros? Porque creímos. Les mencioné Efesios 1:13, que dice que cuando creímos, Dios nos selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a producir en nosotros cambios. Si hay un cristiano que se comporta exactamente igual a como era cuando no era cristiano, lo pondría yo entre comillas, dudaría de esa persona. No puede ser. No puede ser que alguien diga, ya soy cristiano y siga siendo exactamente como era cuando no era cristiano. Es tan absurdo como que yo hubiese llegado hoy tarde y me subiera aquí a la plataforma esta y les dijera, hermanos, perdónenme por llegar tarde. Lo que pasa es que iba yo atravesando aquí el eje 6 y me atropelló un tráiler. Pero ya estoy aquí. ¿No es absurdo eso? ¿Me creerían? ¿Por qué no me creerían si yo les digo que me atropelló un tráiler? Porque nadie puede impactarse con algo tan grande y seguir como si nada. Lo mismo es con Dios. Tú no puedes haber nacido de nuevo y seguir como si nada. Si me hubiera atropellado una bicicleta, me la creen mejor. Ay, hermanos, es que me atravesé el eje 6 y un ciclista me atropelló. Pero ya estoy aquí. Me lo creerían más fácil. Pero si es un tráiler, forzosamente tuve que haber cambiado. Un tráiler hubiera trastornado toda mi vida. ¿Sí o no? Eso es lo que hace Jesucristo. Es más grande que un tráiler. No puede ser que tú hayas creído en Jesucristo verdaderamente y no haya pasado nada en tu vida, no haya un cambio trascendental. Esa es la santificación de la que se hablaba la semana pasada. Esa santificación no sucede tampoco de un instante a otro. Hay cosas que sí suceden de un instante a otro. Miren, cuando nosotros creímos en Jesús, díganme por favor 5 cosas que pasaron inmediatamente. Fuimos salvos de la muerte, del irnos al infierno. Ya somos hijos de Dios. Antes éramos, ¿cómo se dice? Bastardos o criaturas, simples criaturas de Dios. Es que pensé en Hebreos 12 donde dice, eh, ya no sois bastardos sino hijos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? El Espíritu Santo nos selló. Antes no teníamos el Espíritu de Dios, ahora ya lo tenemos. Inmediatamente. ¿Qué otra cosa pasó inmediatamente cuando creímos? Dios nos hizo coherederos juntamente con Cristo de la vida eterna y de todos los tesoros que están en el cielo. Ya somos, dice Efesios 1, que ya estamos sentados en lugares celestiales. Una cosa más. Fuimos libres del poder del pecado. Ya pasó en ese momento. Ya no somos esclavos del pecado, como dice Romanos 6, sino ahora somos esclavos de Cristo, pero voluntariamente. Esas 5 y más cosas pasaron en el mismo instante en que nosotros creímos. ¿Tú lo crees? Yo también. Ahora, ¿qué 5 cosas podríamos mencionar que pasaron o comenzaron a suceder, pero no inmediatamente? La santificación, muy bien, Lalo, esa es la primera cosa. Es decir, que no hemos dejado de pecar totalmente, pero ya comenzamos a dejar algunos vicios,
algunos pecados que practicábamos cuando no teníamos la vida del Espíritu de Dios en nosotros, la vida de Cristo. La santificación no sucedió en un instante, sino que es un proceso, el proceso de la santificación. ¿Qué otra cosa no ha sucedido inmediatamente? La renovación de nuestra mente. Muy bien. Comenzamos a pensar diferente, pero no totalmente, sino que el Señor, a través de su Espíritu, comienza a hablarnos y a convencernos de pecado, como dice la palabra. Comenzamos a pensar diferente. Y cuando leemos la Escritura, las Sagradas Escrituras, volvemos a ser regenerados en nuestra mente y comenzamos a pensar distinto y decimos, no, ya no, yo ya sé que esto ya no está bien. Ahora entiendo esto otro. Esas son cosas que no pasan de un momento a otro. ¿Qué otra cosa podríamos pensar que es progresiva, gradual? Por ejemplo, inmediatamente, a veces cuando uno hace la oración para recibir al Señor en nuestra vida, pensamos que, o a alguien le pudo haber pasado que pensó que no pasó nada, pues hice la oración, pero pues creo que no pasó nada porque me veo igual de panzón, me veo igual de moreno o de güero o de chaparro, lo que sea. Yo creo que no pasó nada, pero sí pasó. Sí pasó porque la vida de Cristo ya está en nosotros y comienza a hacer cambios y nos empezamos a dar cuenta de cosas. Eso que dice nuestra hermana Vicky es muy, muy importante porque básicamente se podría resumir así. Comenzamos a detestar las cosas que antes amábamos y comenzamos a amar las cosas que antes detestábamos. Eso es así. Y es algo que no, nadie nos obliga a hacer, sino el Espíritu que mora en nosotros comienza a hacer. Y ya no me dan ganas de tomar como antes. Antes cada fin de semana era tomar con mis amigos. Ya no tengo ganas de ir con mis amigos. Ya las cervezas ya no se me antojan. Ya las cubas ya no se me antojan. No sé qué me está pasando. La música que antes me gustaba ya no me está gustando. Ahora me están gustando esos himnos que antes se me hacían tan aburridos. Es un proceso. ¿Les ha pasado? ¿Se identifican con lo que estoy diciendo? Sin que nadie tenga que venir a decirnos, ya no escuches esa música. O ya no tomes, porque tú ya eres cristiano. Es la vida del Espíritu que nos empieza a decir, ya no lo hagas. Y ya no lo queremos hacer. Lo vuelvo a decir, comenzamos a detestar las cosas que antes amábamos y comenzamos a amar las cosas que antes detestábamos. Antes no quería ir a la congregación porque se me hacía tan aburrido. Se la pasan ahí horas y horas cantando y leyendo la Biblia y Dios te bendiga, hermano. Qué aburrido. Y ahora no sé por qué tengo tantas ganas de ir a la congregación y me gusta cantar. O antes tenía mucho odio en mi corazón y no quería perdonar. Y ahora no sé qué me pasa, pero hasta siento compasión de los que me trataron mal. ¿Qué me está pasando? Es un proceso. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4. Creo que vale la pena que lo leamos para que ustedes se den cuenta cómo es ese cambio que el Señor hace. Efesios capítulo 4. Versículo 25. Dice mi versión, por lo tanto ya no mientan más, sino diga a cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, antes mentíamos, pero ahora queremos decir la verdad.
Antes mentíamos para salvar el pellejo. Éramos capaces de decirle al jefe, yo no robé nada. Éramos capaces de decirle, sí llegué temprano, aunque no llegamos temprano. Pero ahora nos pregunta, ¿llegaste temprano? Y decimos, no, llegué tarde. Ay, ¿por qué dije que llegué tarde? Es que ya no siento ganas de mentir. Siguiente versículo. Perdón, el verso 28, ese está más claro. El que robaba deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Por ejemplo, eso está tremendo. Porque antes robabas. Pero una vez que tienes la vida de Cristo, no es que ya no robes. Sí, ya no robas, pero no te quedas ahí, sino vas todavía más. Fíjense lo que dice: el que robaba, ya no robe, sino además de no robar, trabaje con sus manos, dice. Y además, una vez que ya trabajó y que ya ganó un salario honradamente, compártalo con los que no tienen. Eso es lo que hace el proceso de santificación del Espíritu. Acá Fer quiere participar. Si le hacen llegar el micrófono, por favor. Y es que, bueno, todo esto lo podemos resumir en la carta a Santiago, de Santiago, desde el versículo 14 hasta el 26, pues habla justo de de las obras y de cómo estas solo son el reflejo de lo que hemos creído. O sea, incluso el 26 termina diciendo, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. No que las obras vayan a hacer salvación, y también aquí mismo pone el ejemplo de Abraham, que dice, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe, esta fe que nos llena del Espíritu, hace que también nosotros hagamos. O sea, nuestras obras van a ser consecuencia. Amén. No para salvar, porque quizá la semana pasada se pudo entender eso, sino que o sea, de lo que yo dije, sino que realmente la fe solo es el reflejo de. Sí. O sea, no es que por eso vayamos a ganar la santidad, pero sí la santificación, sí requiere de esa muestra de obras. O sea, solo es. Amén. No vemos el aire, pero vemos cómo los árboles se mueven, así, o sea, es el reflejo de. Sí, amén. Ok, entonces hay una consecuencia, gracias Fer. Cuando nosotros creemos, hay una consecuencia de haber creído. Esa fe que tenemos nos lleva a ser distintos. Ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos impíos. Y ahí en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 29 también dice, ya no digan malas palabras. Antes decíamos malas palabras. Ahora no solamente ya no decimos malas palabras, sino que ahora decimos palabras que edifiquen y bendigan a los demás. Esas son las obras que no salvan, como bien lo dijo Fer, sino que demuestran que hemos creído, que realmente nacimos de nuevo. ¿Vamos bien? Regresemos a Primera de Pedro. El versículo 23 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Hemos vuelto a nacer. Ya lo decía hace ratito. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 24, porque la escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el evangelio que les ha anunciado, que se les ha anunciado a ustedes. Versículo 1 del capítulo 2. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen
con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Sí, porque la versión Reina Valera en este versículo 3 dice, si es que han. Pero no está dudando de que ustedes han gustado de la bondad de Dios, sino más bien está diciendo, ya que ustedes han gustado de la bondad de Dios, entonces compórtense como deben ser. Sean congruentes entre lo que dicen creer y lo que viven. Entonces, estoy por terminar, hermanos. Cuando leía yo los últimos versículos del capítulo 1, inmediatamente pues me quise remitir a donde dice esto, que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esto está en Isaías capítulo 40, si lo pueden proyectar. Isaías 40, versos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es su pueblo. Somos como hierba, en el sentido de que la hierba en un momento está y en otro momento deja de estar. O sea, su existencia es fugaz, es efímera. Aunque para nosotros, pues no vemos que la vida de una planta o de la hierba específicamente es mucho más corta que la nuestra. Para Dios, nuestra vida es un soplo. Somos efímeros, duramos muy poco en esta tierra. ¿Y esto qué nos debe de ilustrar o de hacer pensar? Pues que no desperdiciemos el tiempo y que hagamos las obras que Dios quiere que hagamos. Y recordando otros versículos, está ahí también, por ejemplo, Santiago 1:10 al 11. Santiago 1:10 y 11 dice, pero el que es rico en su humillación, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nosotros vemos a una persona que pareciera inmortal, que pareciera muy fuerte, que pareciera invencible, pero para Dios no lo es. Y menos un rico. Está hablando el apóstol Santiago acerca de que las riquezas no nos dan seguridad eterna, ni tampoco los malos. Recuerdo que en el capítulo 37 de los Salmos, el Salmo 37, ¿recuerdan que dice? También habla de esto de la hierba. A ver, déjenme buscarlo. Salmo 37, y ahorita les digo qué versículos. Ya estamos terminando. Pues ahí al principio dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como el pasto verde se secarán. Entonces, aunque tú veas que alguien malo parece que no se acaba y que sigue su maldad, Dios dice, este pronto se va a acabar. Y no es la única vez que lo dice. Más adelante, en este mismo capítulo, recuerdo que dice, vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero volví a verlo y ya no estaba. Déjenme ver. El verso 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Dios lo corta así.
Y una cita más y terminamos. Hechos 5, versos 34 al 39. Hechos 5, 34 al 39. Entonces levantándose, y esto es tremendo, no sé por qué en la mañana estaba meditando en este pasaje y bueno, es muy profundo. Es cuando los discípulos están comenzando a dispersar la noticia de que Jesucristo, el crucificado, resucitó. Y los grandes, los principales sacerdotes y los sabios, los escribas, los fariseos, no quieren que corra la noticia de que el crucificado resucitó, no les conviene. Entonces están buscando la manera de acallarlos, de cesar, de que compartan eso. Juan, Pedro y los amenazan, pero ellos siguen predicando, los vuelven a agarrar. Y entonces se levanta aquí un hombre llamado Gamaliel, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y dicho sea de paso, él fue maestro del apóstol Pablo, Gamaliel, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, sáquenlos, vamos a poner, les tengo que decir algo, pero no quiero que escuchen ellos. Y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, Pedro y Juan. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían, no avancen el versículo todavía, todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahí está como la hierba verde. Se acabó Teudas. Parecía como que la iba a armar y se murió, lo mataron y todos los que lo seguían se dispersaron. Siguiente. Después de este Teudas se levantó Judas el Galileo. Este es otro Judas, no era Iscariote. En los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir que Gamaliel no solo era inteligente, estaba siendo sabio. Yo sé que esto es así, no duran mucho. Ten esta esperanza hoy, hermano, no van a durar mucho los malos. ¿No lo dice el Salmo 1 también? ¿No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento? Versículo que sigue. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Yo lo sé, decía Gamaliel. Pero si es de Dios, no la podrán destruir. No sea que tal vez ustedes sean hallados luchando contra Dios. Tengamos temor de Dios, hermanos. Yo creo que Gamaliel pronunció palabras muy sabias. Y en este sentido, no luchemos contra lo que quizá puede ser de Dios. Si no es de Dios, se va a acabar como la hierba verde. Pero si algo es de Dios, no sea que nosotros nos encontremos luchando en contra de Dios mismo. Aunque no es el tema del todo, pero aquí Gamaliel nos deja ver que la Biblia tiene razón, las Escrituras tienen razón y que se cumplen las promesas que Dios da. Con eso terminamos el capítulo 1. Ya no me dio tiempo de seguir los otros 3 versículos a fondo, pero pues espero que les haya edificado esta palabra, hermanos. Amén. ¿Oramos? Cierra tus ojitos y abre tu corazón. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por las consideraciones que nos permites hacer. Dios, hoy queremos confesar que tenemos el poder de tu Espíritu para caminar en santidad. Confesamos no lo que se nos ocurre, sino lo que tú has dicho en tu palabra. Ya no queremos creernos pecadores, queremos sabernos hijos tuyos santos, para caminar en concordancia a ese llamado que nos has hecho, Señor. Gracias porque nosotros sí tenemos el poder de tu Espíritu para dejar de pecar.
Cambia nuestra vida, Señor. Transforma nuestro ser. Queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.